bendiga en esta mañana. La palabra de Dios dice en Romanos 8, 28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cuántos creen que esta pandemia ha ayudado para bien? Cuidado. Cuidado, porque para que esta pandemia nosotros como hijos de Dios haya obrado para bien, en esta pandemia duplicamos la búsqueda de Dios. Si no es así, entonces contradecimos la palabra. Vamos entonces al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 2, versos 36 al 42, y vamos a leerlo para la gloria de Dios en el nombre de Jesucristo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión uno con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Señor, en tu presencia, Santo Dios, hay plenitud de gozo. Estamos en tu casa de oración, que es el mejor lugar donde podríamos estar, Señor, en esta tierra. Gracias porque nos da la libertad y pone en nosotros el querer como el hacer de venir a tu casa a escuchar tu palabra, a escuchar tu consejo. En medio de tantas malas noticias, tenemos la oportunidad de comenzar este día y comenzar esta semana con esas noticias celestiales, con ese consejo de un Padre que nos ama, para que así podamos tener no solamente una semana victoriosa, sino toda nuestra existencia en esta tierra. Espíritu Santo, eres tú el Maestro, eres tú el que nos ilumina, eres tú el que nos revela, eres tú el que nos fortalece en nuestras debilidades. Y en esta mañana, Señor, estamos humillados ante tu presencia, Padre Celestial, para que tú fortalezcas nuestra fe, Señor, para que tú fortalezcas nuestro espíritu y libere nuestra alma, Señor. Gracias, Señor, te damos en el nombre bendito y precioso de Jesucristo. Amén. En esta mañana vamos a hablar de algo que puede ser común. El tema que vamos a tratar es una iglesia entendida hoy. ¿Cuántos se sienten conformes de nuestra posición como hijo de Dios en medio de esta pandemia? ¿Nadie se siente conforme? Bueno, ahí cometieron un error. ¿Por qué? Pues como decía al principio, esta pandemia tiene que poner en movimiento a la iglesia de Jesucristo. Entonces, si somos sinceros, si somos honestos, de manera personal y de manera congregacional, debemos no estar conformes
¿Por qué? Porque esta pandemia ha abierto un campo para el trabajo de la manifestación del poder de Dios, llevando a cabo la sanidad y liberación y esa palabra de aliento, de guianza, para que el mundo no esté en la situación que se encuentra, sino que entienda que todas estas cosas son cumplimiento bíblico, pero que yo tengo que entender qué debo hacer para que yo no me abrume. Una gran cantidad de las personas que están muriendo en esta pandemia están muriendo precisamente por problemas emocionales, porque cuando esa situación se nos afirma en la cabeza, en la mente, pues nosotros nos enfermamos más rápido que aquellos que tienen una visión diferente acerca de que esto va a pasar. Y el instrumento precisamente para llevar a cabo eso es la Iglesia de Jesucristo. Por tal razón, la manifestación de la Iglesia de Jesucristo en esta tierra, en medio de esta pandemia, va a ser la diferencia. Pero la iglesia tiene miedo. Tiene miedo porque podría darse el caso que el Señor nos envíe a un lugar a ir a orar por 4, 5, 6 enfermos que están allí, pero nosotros tenemos miedo que nos contaminemos. Pero si Dios es el que nos manda, nosotros debemos ir confiados. Ahora, no es una decisión personal. No es que yo decida ir a orar por fulano de tal, sino es que yo busque la presencia de Dios, entonces yo vaya con la dirección de Él. Por esa razón, vemos que lo que se llama la Iglesia de Jesucristo ha perdido la noción de su posición en esta tierra. La Iglesia de Jesucristo en esta tierra, primeramente, es el cuerpo de Cristo. Quiere decir que Jesús, como la cabeza, vino a hacer un trabajo, rescatar la humanidad. Y ese trabajo entonces lo continúa su cuerpo. Ahora, lo que yo debo determinar es si yo soy cuerpo de Jesucristo. Porque entre el cuerpo y la cabeza no hay diferencia. Entonces, debemos tener claro que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por tal razón, Él nos dejó aquí una tarea que tenemos que llevar a cabo. ¿Y qué más somos también aquí? Somos la representación de lo que se llama reino de Dios. Cuando Dios determina hacer el huerto del Edén, lo hace con el propósito de hacer una extensión de ese reino celestial aquí en la tierra. Por tal razón, el Señor prepara ese huerto y entonces trae esta pareja, para que esta pareja sea la que atienda el huerto, cuide el huerto con reglas establecidas y para que entonces ellos se multipliquen. Eso se daña, eso se contamina y el Señor decide cerrar ese huerto. No hay paraíso en la tierra. Pero ¿qué pasa? Entonces envía a Jesucristo para restablecer otra vez el reino, ahora con una formación diferente, porque des en cuenta que Jesucristo no comenzó su ministerio desde que nació, ni tampoco lo comenzó cuando tenía 15 años, 20 años, sino que Él fue formado alimentándose del árbol de la vida, que es el eterno, para que entonces Él pudiera rescatar ese paraíso que se perdió. Por tal razón, es Jesucristo que viene y establece el reino de Dios aquí en la tierra. Él es el fundamento. Entonces, ¿por qué entonces hace la iglesia? Bueno, para que la iglesia manifieste ese reino aquí en la tierra. Por tal razón, como iglesia de Jesucristo, en medio de esta inseguridad
que la gente tiene en medio de este pánico que tiene por causa de la pandemia. La iglesia tiene que mostrar una cara diferente. Pero si la iglesia muestra el mismo miedo que tiene el mundo, deja de ser reino de Dios. A veces hasta nuestros familiares que mueren de esa situación, nosotros ni siquiera queremos ir al entierro. Estamos mostrando la misma inseguridad que tiene el mundo. Por tal razón, ese miedo lo que hace que nos enferma. Porque casi siempre el que más se cuida para que no le deje el que más le da. Porque es el momento de nosotros descansar en el Señor, de confiar en el Señor. Ahora, esto no nos va a llevar a nosotros a ser eufóricos de déjame ir para el hospital, va a orar por los enfermos. Eso no es así. Cada paso que vamos a dar tiene que ser dirigido y decidido por Dios. Pero como iglesia nosotros tenemos que mostrarle al mundo que el Señor dijo que nos traería sanidad y medicina y que nos curaría y nos revelaría abundancia de paz y de verdad. Esa abundancia de paz y de verdad es para nosotros esparcirla a las personas que se sienten inseguras y con miedo. Entonces, el cuerpo de Cristo y el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Qué otra cosa es la iglesia? La escuela de formación del reino celestial. Por tal razón, la iglesia tiene que hacer énfasis en la enseñanza de las leyes que rigen el reino celestial, para que todo aquel que venga entienda que no ha hecho una decisión religiosa, sino que ha hecho una decisión celestial con propósito. Que no es para yo sentarme en una silla y ya. No es para venir los domingos a la iglesia y ya. Es para poner en práctica lo que se me enseña. Y entonces en esa enseñanza, luego que se me enseña eso, se me da la oportunidad de yo demostrar que he entendido lo que he recibido. Eso es la iglesia de Jesucristo. Eso es lo que se llama una iglesia entendida. ¿Qué otra cosa es? La iglesia es la clínica celestial. Van a venir toda clase de personas de distinta calaña, con manera diferente uno de los otros de vivir. Entonces la iglesia, a través de ser una escuela de formación, ahora va estableciendo a las personas no cómo deben ellos vivir, sino cuáles son las reglas para entrar al reino. Porque yo puedo estar en la iglesia y no estar en el reino. Yo tengo que tener eso claro. Por esa razón, este es el propósito de lo que se llama la iglesia de Jesucristo, que es una iglesia entendida. En el capítulo 4 de Lucas, versos 18 y 19, ahí está, antes de comenzar el ministerio de Jesús, que viene a establecer el reino. Aquí él establece cómo se comenzaba ese reino, pero también el requisito que se necesitaba tener para que como iglesia nosotros podamos llevar a cabo ese reino. Para nosotros tener entendimiento cuál es nuestro papel en esta tierra. Dice en el capítulo 4 de Lucas,
el verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. Quiere decir que yo como persona, como siervo de Dios, como hijo de Dios, y yo como parte de la congregación, debo tener el gobierno teocrático del Espíritu Santo para que yo pueda actuar de acuerdo a los principios que el reino tiene establecido. Sin el Espíritu Santo, que no son las emociones, ni son los brincos y los saltos, sino es gobierno teocrático, y yo no actúo a mi manera, ni tampoco existe la frase yo soy así. Para que esto suceda, tiene que haber en mí entonces regeneración. La regeneración es el requisito principal para que yo pueda tener el gobierno del Espíritu Santo de Dios. Jesús nunca actuó fuera de la voluntad de Dios. Todo lo que él hacía era lo que el Padre le mandó a hacer. Hoy no es así. Porque si fuera así, todas las congregaciones fueran una sola. Sin embargo, no es así. Y es evidente porque cada congregación piensa diferente y cree diferente, siendo un solo maestro. Un solo maestro no va a enseñar distintas cosas para que haya esta diversidad. Fíjense entonces la importancia de yo saber si yo tengo el gobierno del Espíritu Santo. Es el primer requisito. Para yo ser una iglesia entendida, yo necesito tener el gobierno teocrático. Porque Romanos 8:14 lo dice muy claro. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Quiere decir que cuando nosotros tenemos el gobierno teocrático, tenemos la disposición de hacer lo que Dios mandó hacer. Y esto lo está expresando el Señor porque Él está ahí trayendo la revelación de lo que explica el capítulo 61 de Isaías. Y Él lo está haciendo revelado aquí. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha apartado, me ha consagrado, me ha preparado, me ha llenado de su plenitud para dar buenas nuevas a los pobres. Eso quiere decir que le vamos a dar fundita a la gente que está necesitada. No. Está hablando de los pobres de espíritu. Porque como seres humanos no tenemos tesoros celestiales hasta que no venimos a Jesucristo. Cuando entonces venimos a Jesucristo y se cumplen los dos pasos de arrepentimiento y convertimiento, entonces yo estoy presto para recibir buenas nuevas. Esas buenas nuevas no es un nombramiento que me va a dar el gobierno. Esas buenas nuevas son noticias celestiales, son promesas espirituales que serán derramadas en mi vida. Eso tenemos nosotros que hacerlo para con la gente de afuera, pero para hacerlo primero debemos tenerlo, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Para yo darle buenas nuevas a las personas de afuera, ellos tienen que verla en mí. No que yo se la diga, que ellos la vean en mí. Y es uno de los elementos que menos muestra la iglesia de Jesucristo a este mundo. La iglesia muestra la misma desesperación y cree que todo se perdió.
Entonces no hay diferencia. No, entonces somos una iglesia entendida. Porque el entendimiento de la iglesia para este tiempo es mostrarle a esa gente que están asustada con el coronavirus, decirle que cuando nosotros estamos morando bajo el abrigo del Altísimo, nosotros estamos bajo la sombra del Omnipotente. Por tal razón, el Salmo 91:10 dice que ninguna plaga tocará nuestra morada. Y si toca nuestra morada, nos hace una gran bendición. ¿Por qué? Porque me adelanta las vacaciones eternas. Humanamente no lo pensamos así. Humanamente nosotros queremos permanecer en esta tierra. Pero ahí entonces evidencia que el Espíritu de Dios no está sobre mí. Cuando yo amo más esta vida de esta tierra que la eterna que me ha ofrecido el Señor. Entonces nosotros tenemos que llevar estas buenas nuevas. Dar esta buena nueva. No dice publicarla. Darla. Para yo darla, debo tenerla. Si yo no la tengo, no la puedo dar. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Jesús era psicólogo. ¿Era psiquiatra? No. ¿Era neurólogo? Tampoco. Pero era el médico de los médicos. Por tal razón tiene potestad sobre todas situaciones, enfermedades físicas, enfermedades emocionales y enfermedades espirituales. Ahora, esos mismos elementos el Señor lo ha delegado a la iglesia. Por tal razón, una persona quebrantada es una persona que tiene problemas emocionales. La iglesia de Jesucristo está capacitada para ministrarle a las personas que tienen problemas emocionales. A veces cosas que arrastramos desde nuestra niñez. La iglesia tiene la potestad. Por eso ustedes ven que cuando hay alguien que tiene problemas, tiene depresión, tiene ansiedad o está siendo atacado por un demonio, no buscan un sacerdote, buscan un pastor. ¿Por qué? Porque ellos saben que la iglesia de Jesucristo es la que tiene la gama completa de medicina. Esa medicina tiene que hacer efecto primero en mí. Porque entonces cuando la gente vea que me da el coronavirus y no me meten a intensivo, porque yo le proclamo en medio del coronavirus, yo le digo, no, el Señor tiene el control sobre mi vida. Él es mi médico. Y cuando ellos ven que llego a la etapa precisamente de meterme al cuidado intensivo y ven que yo insisto diciendo, el Señor es mi médico, Él es el que me sana. Y entonces el Señor viene y hace la obra, porque yo estoy manifestando, estoy proclamando que mi médico es Jesucristo. Esa gente va a decir, oye, pero es verdad, esos convertidos son locos. Fíjate, porque mire, estaba ya para llevarlo. Así es que nosotros le vamos a testificar a ellos. No le podemos testificar cuando me duele la garganta, que lo primero que yo voy a decir, esto es coronavirus que tengo. A mí me dolió la garganta muchísimas veces, pero yo no es verdad que pienso en eso. Yo no le digo que usted haga lo mismo, porque la ciencia la puso el Señor. Nosotros vamos a los médicos. Ahora, lo que ellos nos digan no es lo que va a regir nuestra vida. Entonces yo tengo que tener esto para poder sanar a los quebrantados de corazón. ¿Sabe la gente depresiva que hay? La gente que piensa que se va a morir. Pero es la iglesia la que le va a llevar la buena nueva, la palabra que le va a hacer salir de esa depresión. Y dice,
a pregonar libertad a los cautivos. Nosotros de una vez vamos de una vez para los presos físicos, los que están en la cárcel. Sí, tenemos que visitarlo. Pero hay personas que están afuera que están más presos que eso. Ahora, para yo llevar libertad a los cautivos, yo tengo que ser libre. Si yo no soy libre, yo no puedo libertar a nadie. Si yo soy esclavo de mi egocentrismo, si yo soy esclavo de la ira, si yo soy esclavo de la mentira, si yo soy esclavo de cualquier cosa de esa y yo no procedo, lamentablemente yo no puedo llevar libertad a nadie. Por eso es que la iglesia es una clínica. Ahora hay un problema. Hay un problema. Si el pastor dice, mire, para usted poder salir de eso tiene que hacer así, así y así. Y entonces yo digo, no, yo no voy a hacer así. Bueno, él me dio la medicina, pues yo me la guardé en un bolsillo. ¿Cuándo me va a sanar? Nunca. Mire, hermano, la iglesia de Jesucristo es un grupo de personas que ha sido liberada, sanada y ha sido posesionada espiritualmente para, en medio de todas estas malas noticias, el poder levantarse como atalaya para decirle a otro que en Jesucristo está la solución. Pero no de boca, sino que ellos la ven en mí. La gente quiere ver en nosotros lo que predicamos. Eso lo quiere ver. Esa es la mejor prédica. Nadie puede pregonar, por ejemplo, una persona que anda vendiendo empanada. Si él lleva la empanada y pasa por en medio de la gente y no dice nada, la gente no sabe que tiene empanada. Ahora, si esa persona dice, aquí llevo empanada de yuca rellena de pollo, bueno, pues el que está por ahí dice, espérate, déjame comprar una. Pero porque la lleva. Entonces, para yo pregonar libertad, yo necesito tenerla. Yo necesito publicarla, pero no publicarla predicándola, sino que los que están alrededor de mí saben que soy libre. Porque la iglesia de Jesucristo predica no con la palabra, con los hechos. Por eso, si nos paramos en una esquina, hay ver que es bien pequeño. Yo que tengo aquí, a mí me trajeron el 57, tenía 5 años. Inver conoce cuál ha sido mi vida, que era una vida de corrupción y de todas esas cosas negativas. Pero hace 28 años que el Señor me sacó de eso. Entonces, cuando yo me paro en una esquina de eso y yo he seguido en mi misma situación, lo que yo hable por esta boca no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque con los frutos ensordece a las personas. Entonces, todo esto tiene que estar en mí primeramente para yo poderlo publicar. Y que me dice, vista a los ciegos. ¿De qué ceguera está hablando? De la ceguera espiritual. Que viendo no ven. Entonces la iglesia y esa vista, esa ceguera, no solamente se va a quitar porque yo le publique, sino porque ellos ven que yo no me dejo llevar de este mundo, ni tampoco del mundo religioso, porque el mundo religioso es hipócrita. No, que ellos ven que en medio de todas estas cosas yo no estoy preso de pánico. Emilio, pero ven acá, pero tú estás poniéndote loco. Yo recuerdo cuando comenzó esta pandemia, una persona me dijo, mira, no acepte a nadie aquí, que esto se le pega a cualquiera. Yo le dije, mira, esta casa es de Dios. Aquí todo el que venga yo lo recibo. Ah, pues se te va a pegar eso.
Bueno, eso es lo que tú dices, pero la Biblia me dice a mí otra cosa. Y después en estos días me ha visto y se puede ver lo que tú dices. Digo, no, es que no es que es verdad, es que es una realidad. Entonces, cuando ellos ven eso, entonces ellos creen la palabra. Ellos creen que cuando nosotros estamos morando bajo la sombra del Altísimo, ninguna plaga tocará nuestra morada. Y si nos toca, nos hace un gran regalo. No piense así, pues yo tengo 68, ya yo tengo hasta la carta de saldo. No lo piense usted así, porque usted es joven, que todavía tiene un tiempo para vivir en esta tierra. Dice, a poner en libertad a los oprimidos. Ustedes saben una cosa, que hay gente que el diablo la oprime con enfermedad. Hay personas que tienen enfermedades, que le han hecho todos los exámenes y no tienen nada físicamente, pero son oprimidos por el diablo. Y yo decía hace unos 7 meses, yo le decía a los hermanos, digo, miren, ¿usted sabe con qué el diablo nos va a atacar en este último tiempo? Con las finanzas y la salud. Porque él sabe que no nos va a llevar a sentarnos allí en la bomba a beber romo. Ni tampoco nos va a llevar a que tengamos otra mujer, ni que la mujer tenga otro hombre. A nada de eso va a llevarlo, sino que va a atacarlo por las finanzas y la salud. Entendamos esto bien claro, porque él no puede atacarnos por otra cosa. Y entonces, el final a predicar el año agradable. Bueno, esto yo lo puedo comenzar a hacer sin aún tener ese año agradable. Porque ese año agradable es lo que produjo Jesucristo en mí cuando yo me arrepentí. Borró todas mis deudas. Todas las deudas, todos los pecados que nosotros teníamos fueron borrados. Pero ¿qué pasa? El otro trata de oprimirnos, trayéndonos a la memoria todos esos pecados que el Señor ya nos perdonó y que ya Él no nos condena por eso. Y entonces la gente vive oprimida. Dice que Jesucristo vino a hacer eso también. Entonces nos enseña que nosotros, como iglesia entendida, debemos hacer esto. Si no, estamos perdiendo el tiempo en esta tierra. Entremos al pasaje. Este pasaje nos habla de la primera manifestación de la iglesia de Jesucristo en esta tierra. Por tal razón, esta iglesia armada, fortalecida, dirigida, gobernada por el poder de Dios, pudo llevar a cabo esta prédica. Y esta prédica fue una prédica con la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Y todos los que estaban allí, eso lo llevó a pensar, a verse internamente, cuando Pedro está expresando estas palabras. Y este mensaje se va cerrando cuando dice el 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, en esta mañana, toda la casa de Dios, todos los que estamos aquí, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, nosotros no estuvimos allí, pero por causa del pecado original fuimos partícipes de la crucifixión. Dios, el Eterno, le ha hecho Señor y Cristo. ¿Por qué Jesús es Señor de señores?
Porque terrenalmente no hay nadie más grande que Él. Y segundo, porque Él va a establecer su reino aquí. La iglesia es la antesala de lo que será la manifestación de ese reino aquí en la tierra. Lo ha hecho Señor, no un Señor humano, sino con méritos celestiales. Y también lo ha hecho el Cristo. Lo ha hecho el ungido, el delegado por Dios, el que el Eterno depositó su plenitud en Él. Por eso hay personas que no entienden lo que se llama el cristianismo genuino. No lo entiende. Porque debemos tener algo muy claro. Jesús compró la iglesia. Por eso Él es Señor de ella. Más nadie es Señor en esta tierra. ¿Cuál era el problema de que los apóstoles predicaran en nombre de Jesús? Bueno, porque era un nuevo nombre en la tierra que no lo querían entender lo de ese tiempo. Y pensaban que el único nombre que había en la tierra grande se llamaba el César. Y por eso es que le prohibían a los apóstoles que no predicaran en ese nombre. Prediquen todo lo que usted quiera, pero no prediquen ese nombre, porque ese nombre va a destruir el nombre del César. Ese es el problema. Hoy en día es así. Cuando nosotros queremos caminar según dice Dios, somos rebeldes. Eso hay que entenderlo. Pero cuando el Señor toma a Josué para entrar a la tierra prometida, le dijo que todo lo que fuera a hacer lo hiciera de acuerdo a la palabra. No se inclinara ni a la izquierda ni a la derecha, para que todo le salga bien. Cuando nosotros caminamos según la palabra, todo nos va a salir bien. ¿Por qué? Porque está con la dirección de Dios. Entonces yo debo comprender que como iglesia yo tengo que ser entendido. Ese entendimiento me indica a mí que verdaderamente yo estoy en el reino. Por esa razón, el verso 37, mire lo que produjo. Mire lo que produjo. Al oír esto, ¿qué es lo que ellos oyeron? El mensaje de la palabra. Pero ¿qué pasa? Este mensaje, que era sencillo, tenía la autoridad y el poder de Dios. Y ese mensaje penetró al corazón de ellos. Al penetrar el corazón de ellos, le hizo internamente una cirugía. Hoy nuestra prédica tiene que producir esa cirugía. ¿Por qué no se produce esa cirugía? Eso debíamos preguntarnos, ¿por qué no sucede? Por lo que hablábamos ahorita. Si todos esos elementos que tratamos en Lucas no están en mí de plenitud, puedo predicar el mensaje más bonito, más teológico, más profundo, y no va a producir convencimiento en la persona. Por eso es que necesitamos ser entendidos. Porque eso es lo que decía Pablo. Que nosotros fuéramos renovados en nuestro entendimiento y ver cuál es mi actitud. Al oír esto se compungieron de corazón. Fíjense que lo especifica, le pone apellido. ¿Por qué? Porque ese corazón estaba endurecido. Pero esta palabra no tiene que ver que haya corazones endurecidos, pueden ser de bronce. Y el Señor lo parte. Necesitamos que nuestra predicación a este mundo tenga la dinamita de Dios. Para que cuando entre en el oído de la persona y entre al corazón de la persona, produzca una explosión.
y desbarate ese corazón endurecido. Si esto no estamos en la capacidad de hacerlo, tenemos que prepararnos para que se produzca, porque Dios está esperando eso. Entonces dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Esa palabra lo hizo a ellos disponerse a darle seguimiento a lo que la palabra había hecho en sus corazones. Por tal razón, esta es la palabra que como iglesia entendida hoy debemos tener. No es embellecerla por fuera, no es tratar de mostrar una imagen que yo no tengo en realidad. Si yo no soy libre, no voy a proclamar libertad. ¿Por qué? Este mensaje de Pedro era un mensaje íntegro, un mensaje sincero. Lo que Pedro estaba predicando, él lo estaba viviendo. Entonces el 38 dice: Pedro les dijo: arrepentíos. ¿Y qué más? Y bautícese cada uno de vosotros. Aquí, vea, ahí se ha hecho una doctrina con eso. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Ahora, ¿qué es lo que se conoce hoy? Que cuando usted lo llevan al río, lo bauticen en el nombre de Jesús. Y es correcto. Pero eso no es lo que está diciendo ahí. Ni tampoco está diciendo vaya para que lo bauticen. Tampoco. Dice bautícese cada uno de vosotros. O sea, una decisión personal. Ahora, ¿qué pasa? Que la Biblia establece 3 bautismos: el bautismo del agua, el bautismo del Espíritu Santo y fuego, y el bautismo en la muerte de Jesucristo. Muy bien. Pero en Efesios dice que hay un solo bautismo. ¿Cuál de los 3? A la iglesia involucrarse por tradición, que de bautismo que habla es de bautismo del agua, por eso le ponen tantos obstáculos. Por esa razón habemos tantos hipócritas en el pueblo de Dios, porque se le dice que cuando usted lo sumergen allí, usted es otra persona. Mentira. Eso es un acto público, un testimonio que yo le digo al mundo: me estoy sumergiendo en estas aguas porque quiero salir de las aguas del mundo y ahora voy a vivir para Dios. Pero el bautismo que vale delante del Señor es el bautismo en la muerte de Jesucristo. El bautismo de la muerte en Jesucristo es que ya no vivo yo. Todas las malamañas que yo traje desde mi niñez son erradicadas. Ahora lo que está establecido es la idiosincrasia que Dios estableció a mí como hijo de Él. Eso es lo que el Señor está diciendo, Pedro le está diciendo a ellos: bautícese cada uno de vosotros. O sea, ustedes personalmente tienen que decidir sumergirse en la muerte de Jesucristo. Entonces van a recibir perdón de pecados. Porque ahí es que se produce el convertimiento, donde mis pecados son borrados y ya mis pecados no son mi gobierno. Ahora mi gobierno es la voluntad perfecta de Dios. Por eso que dice: y recibiréis el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Cuando yo me arrepiento, el Espíritu Santo no viene a morar en mí. El Espíritu Santo viene y me toma de la mano para guiarme hacia el convertimiento. Y después que entonces yo dejo que Él me lleve de la mano por donde Él dice que debe ser, entonces se va a producir esa morada del Espíritu Santo en mi vida. Por eso es que la Biblia dice que cuando ese espíritu inmundo sale de nosotros, cuando nosotros nos arrepentimos, dice que queda alrededor. Y cuando Él viene, ve la casa que está barrida, adornada, pero está vacía, no tiene inquilino.
Porque el Señor hace esa limpieza para que ahora venga a morar el Espíritu Santo. Pero yo si solamente comienzo la limpieza, la dejo por mitad, pues el Espíritu Santo nunca va a morar en mi vida. Ahí es que está el problema. Entonces, porque para vosotros es la promesa, no es para el mundo. Es para todo aquel que ha dado el paso de arrepentimiento. Para vosotros es la promesa y también para vuestros hijos. Como padre de familia, estamos aquí en la iglesia. Si nosotros hacemos lo que debemos hacer como padre de familia, nuestros hijos también van a seguir a Dios. Pero si yo solamente pienso en la salvación mía y me olvido de la salvación de la mujer y de los muchachos, entonces yo hasta podría perder la salvación. ¿Por qué? Porque yo no estoy haciendo lo que debo hacer como cabeza de familia. Que no es obligarlo a venir a la iglesia, pero en casa hay un momento para tratar la palabra. Después que nosotros hacemos eso en nuestra casa y ellos son mayores de edad y ellos quieren coger otro camino, ese es el problema de ellos, pero ya nosotros cumplimos. Yo a los hijos míos no los obligué a la iglesia. Yo no los invité, caminen para la iglesia, no. Pero en casa los domingos teníamos esta familiar. Y entonces la palabra fue trabajando en ellos. Entonces ellos se añadieron. Es así. Para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Nosotros estábamos lejos. Nosotros no estábamos en el programa de salvación. Quien estaba en el programa de salvación primeramente era Israel. Israel era el instrumento que Dios iba a tomar para esparcir el evangelio, para que el mundo entonces aceptara a Jesucristo. Como Israel se negó, entonces el Señor levanta un grupo de gentiles y prepara lo que se llama la iglesia de Jesucristo, para que ahora la iglesia de Jesucristo sea la que publique este evangelio del reino. Si la iglesia no lo hace, está en tinieblas. Y el diablo se va a meter en la misma congregación y la va a desbaratar. A todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Cómo Dios lo va a llamar? Cuando nosotros le predicamos. Lo va a llamar. En esta pandemia, mire, es sencillo. Usted puede coger 2 tratados. Y usted dice, mire, el sábado yo voy a coger estos 2 tratados y se los voy a llevar a 2 personas. Y yo le voy a explicar este tratado. Usted está llevándole el llamamiento de parte de Dios. Dice Ezequiel que si yo no le predico, entonces el Señor me va a pedir cuenta a mí. Ustedes ven entonces lo que es una iglesia entendida. Una iglesia entendida es la que hace lo que Dios dice que hay que hacer. Y con otras muchas palabras testificaba, evidenciaba. No solamente publicaba, evidenciaba. La gente conocía quién era Pedro. Que Pedro era un hombre violento. Pero cuando él fue tomado por el Espíritu Santo en el aposento alto, esa situación de violencia fue sacada de él. Como hijo de Dios, yo tengo que saber qué espíritu me guía. Y el Espíritu Santo a donde me guía es a lo que es correcto delante de Dios. Por tal razón, todo lo que yo haga a espalda de Dios, Él lo ve. Por eso hay una invasión. La iglesia llamada de Jesucristo está invadida de diferentes opresiones, de diferentes situaciones espirituales. Pero este es un tiempo de definición. De nosotros definirnos y entender que sin el gobierno de Jesucristo nosotros no hacemos la voluntad de Él.
Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba, diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Esto yo lo tengo que predicar aquí. Yo tengo que decirle a ustedes: sed salvo de esta perversa generación. No. Pues ustedes se arrepintieron. Es aquellos que están allí. Aquellos que ahora están asustados con la pandemia. Es aquello que nosotros tenemos que mostrarle el resultado del Salmo 91 en nuestra vida. Amén, así es. Cuando ellos ven que ni siquiera gripe nos ha dado, ellos van a creer lo que le vamos a decir. Así que los que recibieron su palabra, no sus palabras, sino su palabra en singular, porque esa prédica de Pedro tenía el verbo de Dios. Es el verbo de Dios que convence a la persona cuando le penetra. Es el verbo de Dios, no es entretenimiento. Porque hoy está muy de moda el mensaje de fortaleza, y es necesario. El mensaje de incentivar, y es necesario. Pero por encima de esa necesidad está la necesidad de mi condición. Porque yo no hago nada con haber oído una palabra de aliento para este momento, cuando si Cristo viene yo me quede. No sirve. Este es un tiempo de definición. Así que los que recibieron su palabra, fueron bautizados. Aquí está hablando del bautismo del agua, como testimonio al público que ellos dejaban la vida vieja para ahora seguir la vida de Cristo. Porque el bautismo en la muerte de Jesucristo no es instantáneo, es un proceso. Ahora, lo que yo veo es que dice: y se añadieron. Pedro le dijo: ustedes tienen que venir aquí a la iglesia, ustedes tienen que arrepentirse y venir a la iglesia. No le dijo eso. Se lo dijo desde el principio: arrepiéntase y bautícese cada uno en Jesucristo. Le está diciendo de una vez: tienen que convertirse. Porque con el arrepentimiento lo que yo recibo es justificación. Todos los pecados pasados son borrados. El Señor no me condena por todo lo que yo hice antes de arrepentirme. Pero no es para hacer otra cuenta. Es para ahora yo vivir como justificado. Entonces, viviendo como justificado, se produce ese segundo paso, que es el convertimiento. Esto hay que enseñarlo para que la persona entienda que estar en la iglesia no es una posición social ni religiosa, que es mi responsabilidad con Dios. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hoy la iglesia tiene que hacer malabares. Hoy tiene que jalar a la persona por un brazo para que venga a arrepentirse. Eso no es arrepentimiento. Por eso habemos tantos hipócritas en las iglesias, porque no hemos hecho un arrepentimiento genuino. Yo tengo que entender que mi arrepentimiento tiene que ser genuino. Reconocer que estoy en miseria espiritual y que Jesucristo ha venido para liberarme de esa condenación. Pero hay un método que se ha usado por años, que ya cuando te llega 2 o 3 palabritas y ya, tú estás discipulado. No. Hay que llevar a la persona a que entienda cuál es su condición espiritual y cuál es el proceder que tiene que hacer para ser liberado espiritualmente. Porque mi alma no es liberada
de la práctica pecaminosa solamente con arrepentirme. Ahora tiene que producirse el que el Señor, por la disposición que yo ponga, sacar la raíz que me lleva a la práctica del pecado, para que ahora entonces yo pueda vivir la vida nueva. Eso es así. Ahora, estas personas, 3,000, perseveraban en la doctrina, y le pone un apellido: la doctrina de los apóstoles. No de los apóstoles de hoy, de los apóstoles de Jesucristo, los que fueron llamados para ser el canal por el cual el Eterno iba a ministrar todo lo concerniente al reino de Dios, para que hoy nosotros nos rijamos por eso. Por eso hoy hay que tener mucho cuidado con la profecía que se nos ministra. Todo tiene que ajustarse a la palabra de Dios. Entonces, ellos perseveraban, eran constantes, eran cuidadores de la doctrina, porque esa doctrina estaba basamentada en la revelación enseñada por el Espíritu Santo de Dios. Por esa razón no es un librito tradicional. Por ejemplo, hoy, cuando una persona se arrepiente hoy, en medio de esta pandemia, nosotros tenemos que explicarle por qué la pandemia. ¿Por qué viene la pandemia? Tenemos que explicarle. Pero esa explicación le va a servir a ellos para no decir, como hay muchos que han dicho, que esto es un juicio de Dios. Entonces hay una contradicción, porque el Señor mandó su misericordia, que se llama Jesucristo. Mientras Jesucristo tenga su cuerpo aquí, no hay juicio del Eterno. Todo esto lo produce el mismo hombre, de la lucha del hombre por el hombre, porque el hombre se cree que es el centro de todo. No quiere reconocer que Dios es el centro de todo. Pero somos nosotros como iglesia que tenemos que decirle a la persona que el centro no es el hombre, que el centro se llama el Eterno. Entonces van a poner atención a escuchar el consejo de la palabra de Dios. Ellos perseveraban, eran constantes en la doctrina de los apóstoles. ¿Y en qué más? En la comunión uno con otros había armonía, había unanimidad. ¿Por qué? Porque todos estaban guiados por el Espíritu de Dios. Sin la guianza del Espíritu de Dios no puede haber armonía. Va a haber contradicciones. Pero cuando la iglesia está guiada por el Espíritu de Dios, hay una sola línea. ¿Cuál? La que Dios dijo. Por tal razón yo debo saber a qué Dios me llamó. Y ese llamamiento de él, yo cumplirlo. Aunque hayan impedimentos, yo cumplirlo. ¿Y qué más? Y en las oraciones. Hoy el pueblo de Dios ha cambiado las oraciones por las letanías. Un culto de oración se repite lo mismo. No. Una oración es un diálogo con mi Padre Celestial. Cuando yo me postro ante la presencia del Señor, yo le presento al Señor lo que en ese momento el Espíritu Santo pone en mí que yo debo expresar. Pero si yo cada vez que voy a orar, por ejemplo, hay una historia de un hermano que era muy religioso y cada vez que se iba a acostar, esta era la oración de él. Señor, María y José, aquí
se acuesta esta red. Esa era la oración para acostarse. Y todos los días eso es lo que hacía. Entonces no. Nuestra oración, y eso lo vemos hasta en el matrimonio, cuando la mujer o el hombre quiere comunicarle algo a su cónyuge, mira, yo quiero hablar algo contigo. No me digas nada, ya sé lo que tú me vas a decir. Así mismo estamos con Dios. Porque cuando nosotros nos postramos ante la presencia del Señor y nosotros vamos a cara descubierta, que nosotros no le escondemos nada, no le decimos, Señor, si he pecado, perdóname. No. Señor, mira, esta mañana yo abrí una mentira. Esta mañana yo vi a Juana con una mirada que era maliciosa. Punto. Perdóname y ayúdame a liberarme de eso. Porque hay gente que con la malicia han comprado su entrada al infierno. No es que el Señor lo condenó. Lo mismo que con la mentira. Por eso a la mentira le han puesto colores. Cuando nosotros hablamos una mentira, en ese momento, miren, que seamos cardenales, en ese momento nosotros estamos diciendo que somos hijos del diablo. Porque el padre de mentira es el diablo. Entonces yo tengo que entender esto. Si yo quiero ser un cristiano entendido, si yo quiero ser una iglesia entendida, yo debo comprender que debo ser guiado y gobernado por el Espíritu de Dios. Eso yo tengo que buscarlo. Ahora, ¿qué pasa? Que eso va a quitar mi libertad humana, mi autodeterminación, y yo no quiero perder mi autodeterminación. Entonces, lamentablemente, mi pasaporte no será sellado. Tengo pasaporte, pero no voy para arriba. ¿Por qué? Porque Dios no quiere, o porque el diablo me lo impidió. No, yo decidí. Hermano, el cristianismo es sencillo. El cristianismo no hay que llevarlo, hay que dejarse llevar de él. Los religiosos son los que tratan de obligar a que usted haga lo que no puede hacer. Pero aquí, en esta casa, se le predica la palabra de Dios tal y como está. No se le obliga a que usted la cumpla. Es una decisión suya. Pero el papel nuestro es decirle la verdad, sin envolvérsela, sin cuidar de que usted se sienta mal, sino que comprenda la realidad, que si en el gobierno de Jesucristo yo estoy perdiendo el tiempo. Romanos 8:9 dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo está no de él. Aunque sea obispo, si no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ahora, ¿cómo yo sé que tengo el Espíritu de Cristo? Bueno, una de las evidencias es que estoy aquí en la casa de Dios hoy, buscando de Dios. Es una evidencia que el Espíritu de Cristo está en mí. Ahora, ¿qué yo debo hacer? Bueno, estas palabras, meditarlas y coger la Biblia. Si la palabra que hemos expresado en esta mañana no está en la Biblia, usted no tiene que hacerla. Pero si están en la Biblia, es una decisión propia suya de obedecerla. Vamos a tener otra parte, otra segunda parte de este tema, porque es necesario. Este tiempo es un tiempo donde la iglesia es la institución más importante de parte de Dios para la comunidad. Entonces tenemos que entender eso y caminar hacia esa dimensión. Y entonces vamos a ver cómo el Señor va a hacer las transformaciones necesarias. Nosotros tenemos evidencia de eso. No es palabra que hemos expresado. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este consejo. Te pedimos que en esta mañana tú nos hagas meditar, Señor, en estas palabras. Tú quieres que nosotros lleguemos a ese modelo de ser, Santo Dios, hijos tuyos, que mostremos la evidencia del Padre que eres tú. Por eso ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a que nosotros entendamos que como iglesia tenemos una gran responsabilidad en medio de esta pandemia. Y esa responsabilidad es de decirle a las personas qué hay que hacer. Tú nos has levantado como curadores y tutores para esta comunidad de Inver.
y hemos llevado a cabo, Señor, ese trabajo. Pero necesitamos, Señor, que tú nos fortalezcas, que tú sigas, Señor, instruyéndonos para seguir llevando la libertad a los oprimidos, para libertar a los cautivos, para llevar buenas nuevas celestiales a las personas que están compungidas en medio de esta situación que estamos viviendo. En el nombre bendito y precioso de Jesucristo, ayúdanos a cumplir nuestro papel como iglesia, para que así esta comunidad reconozca que tú eres el Dios real y que en ti no hay variación. Gracias, mi Padre Santo, en el nombre bendito y precioso de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Otro pastor.